Amén. La predicación se va a titular ¿por qué no siento la presencia? ¿Por qué no siento la presencia? Hay mucha gente, mis hermanos, que no estudia en la iglesia, pero no siente la presencia. Hay veces que me han dicho, hermano, ¿por qué no siento yo la presencia? Yo quiero sentir la presencia. ¿Por qué no la siento? Mis hermanos, es que para sentir la presencia de Dios es como el que se come una paleta de hielo y dice, pues no la siento fría en mi boca. ¿Qué está pasando? Es porque algo mal, una célula de tu cuerpo no está trabajando bien y no está sintiendo el enfriamiento en el paladar, ¿verdad? Así en lo espiritual, mis hermanos, nosotros, si tú no sientes la presencia cuando tú te arrodillas en tu casa, aquí en la iglesia, no la sientes, mi hermano, no es culpa del pastor, ni es culpa del que está a un lado tuyo, es nada más la culpa del 100% tuyo. Porque cada uno de nosotros, mis hermanos, es responsable de lo que va a sentir. Cada uno de nosotros es responsable de sentir la presencia. Amén. Si quieren, vayan buscando el capítulo mientras, pero ahorita vamos a seguir hablando, ¿verdad? Cada uno es responsable de sentir la presencia de Dios. Aún hay gente que me ha dicho, hermano, gente de otras iglesias que han venido y me han dicho, ¿usted cree que yo tenga demonios? Y no una, te las puedo contar. Y gente líderes, que son líderes en sus iglesias. Gente que predican en sus iglesias. No que sean evangelistas, sino que el pastor les da permiso de predicar ahí en su iglesia, ¿verdad? ¿Y a qué se debe? Que cada uno de nosotros es responsable. Irreversiblemente, cada uno de nosotros es responsable, mis hermanos, de que vas a sentir la presencia o no lo vas a sentir. ¿Cómo se variaría Abraham dependiendo de Sara, su mujer, y decirle, mujer, comunícate con Dios, dile esto y dile aquello y dile aquello? Y cuando ella se comunicara, ella iba a sentir la presencia. No, Abraham, ¿qué te dijo? Me dijo esto y esto, ¿verdad? ¿Y qué sentiste, mujer? Uy, sentí bien bonito. Y Abraham dijera, ay, Sara, yo quisiera sentir lo mismo que tú, pero nunca se atrevía a someterse. Así nosotros, si el hermano siente la presencia, si el pastor siente la presencia y tú no lo estás sintiendo, tienes que atreverte a sentirla. Y para atreverte tienes que ser una persona valiente. ¿Por qué valiente? Porque tienes que morir en la carne. Tienes que dejar tu mal carácter. Tienes que dejar la crítica. Tienes que dejar la desobediencia a Dios. Y tenemos que obedecerlo. Hay mucha gente que desobedece a Dios horriblemente, pero lo hacen por ignorancia. Pero tocante van conociendo la palabra de Dios, empiezan a obedecer. Y empiezan a sentir una presencia. Aun cuando no están en la iglesia, que están en sus cuartos, que van manejando, donde quiera que ellos estén, nomás levantan su mano y dicen, Jesús. Amén, aleluya. Y empiezas a sentir la presencia fuerte sobre ti. Empiezas a sentir el viento del Espíritu Santo, porque tú estás obedeciendo a Dios. Así que la presencia, mis hermanos, que nosotros sentimos es del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, donde está el Espíritu de Dios, ahí ¿qué hay? Libertad. Libertad. Entonces, mis hermanos, nosotros primeramente tenemos que obedecer a Dios. ¿Sí? Amén. ¿Sabías tú? Aún no puedes adorar a Dios, ¿sabías? Si no lo puedes, si no lo obedeces. Yes, right. Amen. Porque ¿cómo haces, Señor? Te voy a adorar. Y empiezas y según tú a adorarlo. Pero resulta que mientras que estás adorando no sientes nada. ¿Pero por qué no sientes nada? Porque detrás del día anterior, o detrás de un minuto de tu vida, o detrás de una hora que haya pasado, quizás ofendiste a alguien, o quizás tuviste un mal pensamiento y no pediste perdón de nada.
O quizás no estás viviendo una vida en santidad delante de Dios, pero te dijiste, voy a adorar. Cuando la Biblia dice, nadie puede llamar al Señor, 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 sino por el Espíritu. ¿Qué quiere decir? Que tú no puedes llamar al Señor, Señor, si no estás en el Espíritu. Si estás en la carne, es rotundamente imposible. Oigan, imposible que el Señor te escuche. Necesitas de estar en el Espíritu. Así que hay mucha gente que hasta llora de ansiedad y dice, yo quiero sentir el poder de Dios, yo quiero sentir el Espíritu Santo, pero sabes, yo ya tengo 10 años, yo ya tengo 5 años de cristiano y no siento nada. Yo quiero saber qué está pasando conmigo. Y ya sea aquel hermano que le estén diciendo, otro hermano le esté diciendo, o aquel pastor que le estén diciendo, le da la respuesta y le dice, si tú no te sometes a Dios, no vas a sentir su presencia, así vayas a la iglesia todos los días. Aunque es un acto de obediencia venir a la iglesia, pero estás desobedeciendo las demás. Es como cuando tú haces un examen, el examen de manejo, mis hermanos, y haces el examen, y ¿cuántas preguntas son? 33. Algo así. 33. No, pero cada pregunta trae 3. Lo estamos diciendo de una que trae 3. ¿Verdad? Entonces, si tú no contestas, ¿verdad? Si fallas por decir 5 preguntas, la mayoría no van a oír, porque pasaste muchas, pero fallaste nomás 5, y por esas 5 te dice el gobierno de Estados Unidos, no, porque estás en peligro. Si te dejamos manejar, tú eres un peligro allá afuera. Lo mismo aquí. Un cristiano que no vive de acuerdo a Dios, un cristiano que no vive de acuerdo a nuestro Dios, mis hermanos, un cristiano que no obedece a la Biblia y que dice, bueno, yo estoy obedeciendo esto, yo voy a la iglesia siempre, pero fuera de la iglesia estás desobedeciendo sus estatutos, sus leyes. Quiero que sepas que eres un peligro en la calle. ¿Y sabes en qué aspecto eres un peligro? Si una persona que no conoce a Dios viene y te echa pleito, te vas a pelear y lo puedes hasta mandar al hospital. Eres un peligro. Si una mujer te coquetea, una mujer hermosa, de ojos verdes, grandotes y un cuerpazo, vas a caer con ella. Porque no estás en la presencia de Dios, no estás en la libertad del Espíritu Santo, vas a caer. ¿Y qué le vas a decir a Dios? Oh, Señor, perdóname. Pero al siguiente día, resulta que era casada y te dejaron los ojos, pero bien morados. Ahora, dígame, ¿es un peligro un cristiano que no se somete a Dios en el mundo o no? ¿Verdad que sí, hermano? Es un peligro. Es un peligro. Se los digo por mí mismo y por mi propia experiencia. Yo duré como 10 años, tengo 25 años de cristiano, 10 años siendo un cristiano. Iba a la iglesia siempre, no me gustaba faltar, pero no sentía esa presencia. Era un cristiano religioso, era un peligro. Me echaban pleito y cuidado conmigo. Y hermanos, por eso es muy importante que los que estén oyendo esta predicación se hagan un autoexamen a sí mismos y digan, a ver, sentí la presencia hace rato. A ver. He sentido la presencia cuando me arrodillo. Preocúpate si no, porque es un peligro. ¿Por qué? Si la palabra de Dios me dice a mí que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, quiere decir, mi hermano, que el Espíritu Santo no te está tocando porque estás en pecado, porque Él es santo. Quiere decir que tú eres un peligro a ti mismo también, porque estás a punto de perder la presencia, la preciosa gracia, la dádiva de Dios, la salvación. Por eso es que Pablo dice que la pedimos con amor y temor. Entonces, mis hermanos, es muy importante que nosotros, mis hermanos, ¿verdad?, hagamos lo que dijo Jesús. Lo que dijo Jesús.
Váyanse a San Juan 12:24. Yo todavía no estoy ahí, pero ahorita me voy. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Entonces, teniendo esa tamaña introducción, vamos a entender a la perfección la palabra de Dios. Que dice así, San Juan 12:24. ¿Están ahí? Amén. Amén. Ok, mis amados. Dice, de cierto os digo. Es como diciendo Jesús, esta es la mera neta. La mera neta. O sea, es la pura verdad, diciendo Jesús. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. A ver aquí, díganme, ¿quién va a plantar una semilla verde y le va a dar fruto? ¿Me puede decir alguien cómo debes de plantar una semilla? Seca, Yes. muerta, o sea, Seca. Seca. Está seca, ¿está qué? las mujeres a las Muerta. Y esa semilla seca, ¿verdad? Va a germinar Abajo de la tierra. abajo de la tierra. Va a ser alimentada. ¿Por quién? Por Dios. Ahí está Dios puede resucitar o no. Amén. Amén. ¿Sí me entienden? Entonces, mis hermanos, es muy importante que nosotros entendamos aquí qué está hablando Jesús. ¿Verdad? Hermanos, el mismo Jesús tuvo que sembrar. Él fue la semilla. Él fue la semilla, mis hermanos, que Dios sembró aquí en la tierra, para que germinara vida eterna en todo aquel que creyera en Él. Mira, Jesús tuvo que morir. Si Él no haya sido crucificado, yo no estaría aquí predicando. Yo pienso que si existiera, pero estuviera quemándome ahorita en el infierno, y ustedes junto conmigo. ¿Por qué? Porque hayamos tenido otra vida y hayamos ya matado, nos hayan matado, estuviéramos en el bote chichi y sin esperanza, sin nada. Sin embargo, Él mismo pone la muestra, lo mata, ¿verdad? Muere, pero germina y al tercer día resucita. Y nosotros resucitamos con Él. Qué hermoso es eso, mis hermanos. Saber que nosotros resucitamos juntamente con Él. El Señor le enseñó a los apóstoles que de esa manera, ¿verdad?, iba a germinar vida. Cuando el Señor iba rumbo a la crucifixión, cargando la cruz, dice la Biblia que la gente lloraba. Y una de ellas se atrevió y le limpió el rostro con un manto. El Señor, antes de que Él cargara la cruz, y cuando estaba orando al Padre, le decía: Señor, si es posible que pasen esta copa. Señor, si es posible que yo no muera, que mi semilla no muera, Señor. Si es posible, Padre. Pero no era posible, porque era un mandato ya profético de los tiempos de los profetas, que esa semilla tenía que morir y tenía que germinar vida eterna. Y de ahí íbamos a nacer nosotros. Por eso cuando Jesús está en la cruz, ya decidido, iba en la cruz, lo chicoteaban, le daban garrotazos, dice la Biblia, le mesaban las barbas, que quiere decir, se le jalaban las barbas. Él iba decidido a entregar su vida por todos nosotros, mis hermanos. Pero la gente que lo miraba en su ignorancia todavía no comprendían por qué Jesús les había dicho aquello que les dijo en San Juan: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Todavía no entendían, pero después lo comprendieron. Cuando vieron la resurrección, cuando vieron multitudes el día, en el capítulo 2 de los Hechos,
miraron el fruto del Espíritu Santo. A causa de la muerte de Jesús, que cuando desciende el Espíritu Santo el día de Pentecostés, ¿cuántos por esa semilla empiezan a vivir? ¿Cuántos se entregaron a Jesús y fueron bautizados? Miles, con una sola predicación del apóstol Pedro. Pero no que iba, que Jesús iba rumbo a que lo crucificaran. ¿Y qué pasó? Se le arrima una mujer llorando y le limpia el rostro. Miraba a Jesús que la multitud, muchos se alegraban, pero muchos lloraban. Y Jesús le dice a las mujeres, que eran las que más gritaban de llanto, porque estas mujeres tenían un amor enorme por el Señor. Entre ellos estaba la Santa Virgen María, en la cual ella tenía un amor enorme por su hijo. Y me quieres el dolor que esta mujer tenía. Pero las mujeres como María Magdalena y las nuevas Marías que andaban ahí, mis hermanos, ¿cómo lloraban? Aún los apóstoles de lejos podían ver y llorar, mis hermanos, cuando era azotado nuestro Dios, y lloraban. Pero no se acordaban que Él tenía que ser exterminado, que Él tenía que morir, que Él tenía que resucitar. Pero Jesús, cuando le dice a las mujeres, Jesús se percibe, se da cuenta y les dice: mujeres, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotros y vuestros hijos. Si esto le hacen al árbol verde, ¿qué no le harán al árbol seco? Ahí entramos otra vez en germinación, donde Jesús todavía estaba verde, pero iba rumbo a la siembra, iba rumbo al fruto, como primicia al Padre. Resulta, mis hermanos, que Jesús muere y germina mucha vida. Tanta vida que muchos se entregaron en la primera predicación que dio el apóstol Pedro, hermano Vicente. Ahí en el capítulo 2 de los Hechos nos habla de eso. Los apóstoles miraron todo esto, mis hermanos, y comprendieron, ¿verdad?, que aún ellos iban a morir. Y sabemos, mis hermanos, que Roma se encargó de crucificar a varios de ellos, de torturarlos. Pero hay uno que el Señor guardó para que no muriera, crucificado. Y ese fue Juan, el apóstol Juan. Porque Dios lo tenía reservado para que Él nos revelara los últimos tiempos del Apocalipsis, mis hermanos. Pero, mis hermanos, ahorita en estos tiempos no nos damos cuenta nosotros que también a otros los cristianos Jesús nos estaba hablando, que era necesario que nosotros muriéramos. Pero ya no está hablando de una muerte literal, sino de una muerte espiritual, donde nosotros tenemos que morir en nuestra carne. ¿Y la carne qué tiene, hermano? Actos. Tenemos que morir en la carne, en el acto sexual. ¿Me entienden? En el acto sexual tenemos que morir nosotros. Hace cuenta que todo pastor, escuchen porque eso está fuerte. Yo sé que quizás allá en ustedes muchos se enojan, pero todo pastor, todo evangelista, todo cristiano, tenemos que ser eunucos espirituales. ¿Saben lo que es eso? Los eunucos no pueden tener relaciones. Entonces todo pastor tienes que ser como un eunuco espiritual, en el aspecto de que toda mujer que no es tuya no puedes tener relación con ella, a menos que sea tu esposa. Tienes que ser un eunuco a las demás mujeres que no son tuyas. Nomás tienes una que Dios te dio. Así que nosotros tenemos que morir, mis hermanos, en ciertas áreas. Unos no tienen problemas con el sexo. Hay hombres que no tienen problemas con eso. Dicen: yo soy feliz, yo más tengo a mi esposa y no se me antoja ninguna, estoy contento. Pero hay hermanos que si no tienen ese problema, tienen otro. Pueden tener el problema de la envidia, pueden tener el problema del dinero, que dice la Biblia que el amor al dinero es el mal. ¿De qué? ¿Raíz de qué? Los males. Y si la Biblia lo dice, es que hay gente así. Hay otros que pueden tener problemas de chisme, de crítica, de odio, porque les gusta alegar de la nada.
Entonces, nosotros para sentir esa presencia, mis hermanos, tenemos que quitar de encima eso. Miren, para entrar un poco más profundo, el rey David, para llegar a ser rey, ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que comerse su orgullo. Se le ungió como rey, pero tuvo que comerse su orgullo. Él tenía el poder para matar a Saúl, al rey Saúl, y ya sentarse como rey. Pero quitó su orgullo y dijo, no, yo obedezco primero a Dios. ¿Verdad? Quitó su orgullo. Todos mis hermanos, el orgullo nos lleva a la destrucción. Nosotros como cristianos, autoexaminémonos. ¿Qué hay que no me ha dejado morir en lo espiritual? ¿Qué hay que no me deja sentir esa presencia? ¿Qué hay que no me está dejando? ¿Qué hay? A David se le atravesó otra cosa tan poderosa que dijo, wow, si no lo hago, ¿quién lo va a hacer? Se apareció un gigante llamado Goliat, un palestino, ¿cuánto mide más? 9 y algo, ¿verdad? Grandote, alto, casi igual de alto que yo, casi, pero Filisteo, ¿verdad? Filisteo. Este filisteo gigante, todos le tenían miedo, y Dios no quiere que tengamos miedo. Dios no se manifiesta con los miedosos. Pero Saúl tenía miedo, todos los israelitas tenían miedo, tanto que este hombre venía y hablaba injurias de ellos y de Dios. Nadie, puro miedoso. Llega este muchachito como de 17 años, ahí entre los guerreros de Israel, y oye aquel gigante gritando lo que no tiene que gritar, y lo primero que a él entra David es el celo de Dios, y empieza a decir David, ¿quién es ese incruciso? ¿Quién es? Que habla del Dios Altísimo. Cuando le dicen que nadie se podrá pelear con él, él no tuvo miedo. Tenía que huir el miedo de él, porque si no, no iba a estar Dios con él, no iba a estar la presencia del Espíritu Santo con él, mis hermanos. Si él tenga miedo, entonces quiere decir que no tenía fe. Y al irse a enfrentar con el gigante, pero ya no porque tenía esa fe en Dios, sino que enfrentarse a aquel gigante, sino para mostrarle a los israelitas que él era orgulloso y que era hombre. Así Dios no nos iba a manifestar. Pero no, David fue con humildad. David fue creyendo en Dios. David fue sin miedo, creyendo que el Señor le iba a entregar la cabeza de ese gigante, y así fue. Así que mis hermanos, con miedo no se logra nada. Entonces nosotros tenemos que ver qué hay en nosotros. ¿Qué hay? Yo recuerdo que hace como 15 años le tenía miedo a la oscuridad. Y le tenía miedo. Y un día dije, ¿por qué tengo miedo si yo quiero un Dios, hombre? ¿Qué está pasando conmigo? Yo, Pedro de la O, dije, ¿te da miedo? Dije, no, me decía y no le tenía ni decirle a mi esposa, ya tenía como 10 años de casado con ella, con mamá. Y dije, vergüenza. Y que se lo confieso a Dios. Señor, tengo miedo a la oscuridad. Dije hasta con vergüenza, Dios, tengo miedo a la oscuridad, tengo miedo. Y ya un viejo sesentón, como dice mi abuela. No, hermano, pues un día como en la casa ya ven que está bien oscuro en la noche allá atrás en allá. Y pues digo así, los que no saben, yo vivo en un rancho, ¿verdad? Pues mis hermanos, una noche dije, ya que nos durmió mi mujer y todos ya dormidos, usted ni nació a mi hijo. Y me estaba Juan con su pistolota, ¿no? Y dije yo, Señor, yo voy a salir para afuera en lo oscuro, porque tú estás conmigo y yo tengo que tener miedo, porque yo no tengo miedo al diablo yo, y que salgo. No, hombre, pues sentía un miedo, mis hermanos, allá afuera. Sentía como que algo me agarraba, ¿verdad? Y salí, ahí estoy, y digo, no tengo miedo. Y empiezo a orar, hermanos, empiezo a orar, y empiezo a reprender al demonio, empiezo a reprender ese miedo, y el miedo se fue. No, hombre, yo me estaba riendo en la oscuridad, feliz, adorando a Dios, a que veía rodillas, adorando a mi Señor.
El miedo me estorbaba para que la presencia tomara. Amén. Porque Dios dice que no quiere cobardes, sino valientes. Amén. Imagínate si uno dice, ay, yo soy misionero, y Dios te dice, hijo, ahorita que quieren ahí andar con la guerra de Siria, y andan con sus escándalos, donde le diga a Dios, soy un misionero, quiero que vayas entre la guerra. Yo te voy a otorgar un permiso del mismo presidente Obama. Tú ve y te lo van a dar. Porque yo lo estoy diciendo, yo soy tu Dios. Quiero que vayas entre los soldados entre la guerra ahí, y quiero que les hables del evangelio a los cristianos. Señor, porque ahí van a andar con las ametralladoras. Tú ve. Señor, porque ahí van a andar las bombas. Tú ve que yo estoy contigo. Pero si este hombre tiene miedo, no, Señor, manda otro, yo no voy. Ya, se va a quedar arrinconado con miedo. ¿Qué va a pasar? La presencia se va a alejar de él. ¿Y qué miramos en el rey Saúl? Los que saben a qué debía. El rey Saúl desobedeció a Dios y se apoderó de él el temor, se apoderó de él la cobardía y el miedo. De ser un hombre valiente, grandote, alto, guerrero, que te da miedo que no a enfrentarse al gigante. Cuando antes de que la regara, no tenía miedo a nada. Entonces, donde hay miedo, ahí no está Dios, porque no hay libertad. Es muy importante, mis hermanos, no tener miedo, pero sí es muy importante que nosotros, mis hermanos, comprendamos esto, que no hay que tentar a Dios, que lo que vayas a hacer, le pidas permiso, aunque no tengas miedo, dile, Señor, ¿hago o no lo hago? Más bien, en vez de miedo, sería precaución. Esa es la palabra que quiere decir, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, como dice en San Juan 12:24, es necesario que nosotros, ¿verdad? Porque a nosotros también la Biblia se nos compara con el trigo, ¿verdad? Pues que el trigo está la cizaña. Es muy importante que nosotros muéramos como semilla, pero la semilla de la parte del carácter del ser humano. ¿Sí me entienden? ¿Qué hay en nosotros que no está dejando que sientas esa presencia fuerte? Es una presencia como la que sentimos el viernes, hermano María. Sentimos, hermano, los que estuvieron aquí, una presencia tan fuerte que ya quisiéramos haberla sentido a la hora domingo. Sí sentimos una presencia, pero no fue ni la mitad de lo que se sintió el viernes, ¿sí o no? Yo sentía que ni podía ni controlarme de esa presencia. Gloria a Dios. Me sentía así como que no podía controlar, era muy fuerte. Y yo miraba que ellos andaban igual que yo. Pero una cosa, se puede decir que exagerada, hermanos, bien fuerte. Por eso, mis hermanos, es muy importante que nosotros nos examinemos. ¿Qué es lo que está alejando a Dios de nosotros? ¿Qué es? Entonces nosotros tenemos que hacer que muera en nosotros esa semilla, ya sea de rencor, ya sea de odio, ya sea de adulterio, ya sea de fornicación. Todo lo que están oyendo, oigan, en internet, ¿verdad? Tú sabes qué semilla traes ahí viva, verdezota ahí, que quiere dar hasta fruto. Cuidado, porque te pueden hacer un demoniote que entonces sí. Es muy importante, mis hermanos, ¿verdad? Tengamos cuidado. Vamos a 1 Corintios 15:35. ¿Están ahí? Me dicen amén. Amén. Dice, pero le dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? ¿Verdad? Entonces, dice el 36, necio, lo que tú siembras no se vivificará si no muere antes. Es como el que dice, ay, ¿qué se sentirá sentir la presencia? Así de fuerte. ¿Qué se sentirá ser pastor? ¿Qué se sentirá ser evangelista? ¿Qué se sentirá ser maestro? ¿Qué se sentirá estar adorando a Dios en una presencia súper fuerte? Dice la palabra, necio. Lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. O sea que una persona diga, yo voy a adorar, como les dije hace rato, pero está desobedeciendo a Dios, no va a sentir esa presencia fuerte. Amén, aleluya. Va a ser limitada. That's right. No por Dios, por ti. Porque Dios da su espíritu sin medida. Amén. Uno es el que limita con su comportamiento. That's right. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Por eso dice, necio,
lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. O sea que no hay crecimiento espiritual. No hay crecimiento espiritual si la semilla que tú tienes en ti puede ser la semilla de orgullo. Una semilla de pecado que esté en ti. Entonces no vas a escalar el peldaño que Dios quiere. Porque estás desobedeciendo. Hay tanta gente, hay hermanos que yo digo, wow, si este hermano se sometiera, casi le tuviera envidia. Si este hermano se sometiera, fuera un gran predicador. Si este hermano se sometiera, Dios lo usara grande. Amén, aleluya. Pero no se quieren someter. Se les hace tan fácil seguir el mal y seguir el pecado que decirle a Dios a ratito, Señor, perdóname, pero te hice. Imagínate tú, si en ese momento que estás en el pecado viniera el rapto de la iglesia y te quedas ahí, y aunque hagas chile, te molcajete, no te ganas ya nada de coraje. Señor, ¿por qué no me llevaste a mí también? Aunque hagas chile con molcajete, ya vino el rapto. Hasta en el reinado, ¿qué va a pasar? En el reinado del anticristo. Y todo por tu orgullo, por tu odio, por no someterse, por desobedecer a Dios. ¿Qué nos cuesta obedecer a Dios? Cuando éramos un niño de 10 años, ¿recuerdas? Y tu papá era duro y te daba tus nalgadas cuando desobedecías. Al siguiente día le desobedecías. No, le hacías caso. Quiero que sepas que Dios muchas veces nos ha pagado por testarudos. Y obedecemos por un tiempo. Pero en 2 o 3 meses, y otra vez, ahí vas. La puerca, como dice el apóstol Pedro, la puerca vuelve ¿dónde? ¿Sí me entiendes? Entonces, mis hermanos, tenemos que dejar los actos, los malos hábitos que a Dios no le agradan. En las iglesias, mis hermanos, yo como evangelista, recuerdo que una vez llegué a una iglesia. Yo iba a mi bosquejo, mi predicación. He ido a Michoacán, el Señor me mandó a predicar allá por una misión que le dio a un anciano, que ese anciano ni me conocía y me dijo, ¿sabes qué? Dios me dio una misión que tengo que llevar allá, así, así, ya sabes. Ok, pues fui. Mis hermanos, quiero que sepan que llegué a una iglesia, porque no más fui una, que varias. Y el Señor me muestra lo que estaba pasando en esa iglesia. O sea, aquí hay 3, dice, que quieren destruir la iglesia. Aquí hay 3 que tienen envidia. Aquí hay 3 castillos. Y el Señor me dijo, aquel que está allá, aquel que está allá y aquel que está allá. Y yo sí. Ok, Señor. Hermanos, cuando yo subí ese día al púlpito, cuando me entregaron el púlpito, ya ves que todos tienen grado, subí. En cuanto subí, sentí que me echaron un balde del Espíritu Santo. Así como que me echó un chorrotote así, prendido en el altar. La gente las miraba transparente y me quedaba. Me estaba mostrando los pecados del Señor. ¡Wow! Y sorprendido. Y cuando se me empieza a mostrar lo que estaba pasando, y que les digo, ¿saben qué, mis hermanos? Ni prediqué. Y me empecé a darles una exhortación a la iglesia. Se derramó el Espíritu Santo fuerte. Hubo sanaciones, hubo de todo. Pero ni prediqué esa noche. Y dije, aquí hay 3 personas. Dios me dijo esto y esto. Cuando yo diga que pasen enfrente para orar por los enfermos y por las personas, les quiero ver aquí. O quieren que les hable por su nombre. Les volteé a ver, se pusieron bien nerviosos. ¿Quieren que les hable por nombre? Se pusieron bien nerviosos. Cuando ya se acabó el servicio, pasaron 2. Uno no pasó. No me le quedé bien. Uno le quedé con una mirada. Traía mirada de fuego y sentía que me salía humo de los ojos. ¿Qué me da yo? Era el Señor. No pasó. Pero 2 pasaron, estaban arrepentidos. Mis hermanos,
Tenemos que entender, en las iglesias todavía hay muchos, mis hermanos, que no quieren haz de cuenta que esa persona es un árbol y tiene diferentes frutos, pero no quieren que les corten ningún fruto, prefieren que se les seque. Pero en este caso, mis hermanos, se tiene que secar todo fruto de maldad de esa persona. Se tiene que secar toda envidia. Ay, que le dio sus al hermano más que yo. ¿Cómo puede ser posible? Pues tienes que dejar de sentir eso. Que esa hermana se viste así, ya sabe, me cae igual porque se viste así. Yo estoy diciendo cosas que he oído. Que he oído de años atrás. Que ese hermano me queda gordo porque se me queda viendo bien feo. Es que tiene la culpa de haber nacido visco. Déjalo en paz. A mí me han dicho, oye, hermano, estoy enojado. Le digo, no, lo que pasa es que son las arrugas que tengo aquí. Ya estoy viejo. Mira, yo no te odio ni nada. Pues, ¿qué tengo la culpa? ¿Qué he dicho a ti, mija? Me están enojado, mijo. No, son las arrugas las que tengo aquí, pero yo estoy enojado. Y así a veces criticamos en la misma iglesia, y por eso en las iglesias no se siente una presencia fuerte, porque la mayoría está en pecado. ¿Cómo queremos que se siente ese poder si la mayoría está pecando? That's true. Amen. Hallelujah. Praise God. Que ese hermano tiene un mejor carro que yo. Dios mío, ¿por qué le da mejor carro que yo? Yo también soy tu hijo. ¿Por qué? Mira, el Señor es una tropotota y mira, yo se me anda desarmando. Pero ¿por qué se te anda desarmando? Mira, el hermano que está en la tropota tuvo la bendición porque, mira, no tuvo miedo, ¿verdad? Le creyó a Dios. Tú te diste miedo y no lo creíste. No creíste en su bendición. Que la hermana traía ese vestido de $100. Presumida. Eso me gustaba. Ay, porque Dios la bendició y trae su vestidito bien bonito de seda. ¿Y qué tiene? Ay, que esa hermana anda enseñando casi todo. Ponte a ver por ella. Y ve, exhórtala con amor. Amén. Pero que siga el amor en ti. That's true. Amen. Ay, que se van enseñando las anginas. Ve, tápaselas para que no se ponga peor. Todo esto he visto y he oído en las iglesias. 11 años de evangelista, hermano. 11 años. Se ven muchas cosas. That's right. Amen. Hallelujah. Se ven muchas cosas. Amén. Pero son frutos malignos los que hay ahí. Cuando los frutos que se tienen que ver son los frutos del Espíritu Santo. Si no tenemos esos frutos, ¿cómo queremos sentir una presencia fuerte en nosotros? Hay gente que me ha confesado, ¿no? Claro que no vamos a dar nombres. Hay gente que me ha confesado, no de aquí de la iglesia, pero gente que conozco que me ha dicho, yo nunca he sentido la presencia del Espíritu Santo. ¿Y cuánto tienes de cristiano? No, tengo 10 años. ¿Nunca lo he sentido? No, ni sé ni lo que y quisiera sentir. Pero como los conozco, son mis amigos, y en veces puede ser hasta familia, en tu mente dices, no, ¿cómo lo vas a sentir así, no? Si Dios es santo. Y no vamos a ir lejos, ni porque esté diciendo yo, mira, ¿cómo andaba Moisés cuando vio la zarza? No andaba bien. En primer lugar, había matado. That's right. Había matado a un egipcio. En segundo lugar, estaba con su suegro era un sacerdote de Madián. Y en tercer lugar, se aventó otro pleitecito por ahí, ¿verdad? Y no se había puesto bien con nuestro Dios. Por eso cuando Él viene y mira aquella zarza, era el Señor ya llamándolo, se arrima aquí y dice, Señor, quítate las sandalias de tus pies. Se tenía que despojar de todo orgullo, se tenía que despojar de todo odio a los egipcios, se tenía que despojar de toda maldad y arrepentirse. Por eso es que él se postró delante del Señor temblando y se arrepintió de todo. Entonces Dios ya dijo, ahora sí, lo pudo mandar como libertador de Egipto. El Señor te puede mandar a ti, hermano, que me estás viendo en internet, como libertador de tu familia, de tus primos, de tus tíos, de tus padres, de tus hermanos. Pero ¿cómo tú dices, Señor, yo te pido por mi hermana, yo te pido por mi hermano? Y así estamos.
Y yo te pido, pero si ni siquiera hemos sido libertados nosotros, ¿cómo queremos que nuestra familia venga? Amén. Tenemos que demostrarle a nuestros hermanos a un Jesús vivo, a un Jesús que ya se germinó la vida, a un Jesús todopoderoso. Pero le mostramos a un Jesús equivocado a través de nuestro carácter. Por eso es que, no recuerdo exactamente, si más que Romanos 2:24, que dice, mi pueblo, no, dice, mi nombre es blasfemado entre vosotros. Entre los gentiles. No, mi nombre es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Eso, así dice exactamente. ¿Y por qué? Porque no se comportaban como hijos de Dios, sino que se comportaban como hijos de los males. Y así hay muchos. Oh, yo soy cristiano. Una risota. Pero se comportan como hijos del diablo. Así como nos tenemos que comportar como hijos de ¿qué? De Dios, mis hermanos. Tenemos que hacer un esfuerzo, a portarnos bien. Mis hermanos, su venida está próxima. Muchos dirán, tanto que he oído yo. Y si lo has oído, tienes que creerlo. Es como cuando viene una tormenta y oye los rayos y ya viene. Y ya viene, y que no viene, y que ya viene. Y tarda hasta una hora para llegar. Y en veces no se oyen ni tormenta, ni se oye nada, y de repente no se botototas. Así va a venir el Señor. Cuando no sabes, cuando no menos pienses, va a venir por nosotros. Vámonos al libro de Joel, mis hermanos. Joel, mis hermanos, váyanse a Daniel. Y ya de Daniel váyanse para la frente. ¿Verdad? Váyanse para el frente de Daniel. Váyanse un libro y el que sigue es Joel. Ahí no, si dice Daniel, y de ahí se van al otro libro y luego sigue Daniel. El otro libro es Oseas, ¿verdad? Pero váyanse a Daniel primero. Y ahí está Joel. Amén. Y seguimos, hermanos, con esta bendición, esta predicación. Yo sé que mucha gente en el internet, esta predicación está cayendo bien y se va a poder a meditar, ¿verdad? Vamos a mirar Joel 2:12. El hermano Chuy, a pesar de que tiene poco tiempo, ya me sorprende ese hermano. ¿Verdad? Gloria a Dios. Ok, Joel 2:12 dice así. ¿Están listos para recibir? Amén. Dice, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Mis hermanos, ¿qué quiere decir? Que tú cuando ya, hermano, cuando tú ya dejaste, ya moriste en la carne, ya quedó la semilla seca, o sea, ya no tienes orgullo, ya no tienes miedo. Díganme más cosas, ayúdenme. Vanidad. Ya no tienes vanidad, díganme más. Orgullo, celos, envidia, amargura, pleitos, ya no tienes nada de eso, ¿verdad? Ahora el Señor te dice esto, ya quedaste libre, pero mira lo que te dice. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que ayudar. Amén. Muchos no quieren ayudar. Oh, no, yo sí siento la presencia, hermano, ya, pero no has sentido lo que Dios te quiere dar. Por eso que cuando en Mateo 17:21 se le arriman los apóstoles y le dicen al Señor, Señor, que por qué no quieren sacar el demonio aquí en lunático. ¿Qué les dijo? Hay géneros. O sea, hay diferentes clases de demonios que no salen sino con ayuno y oración. El Señor estaba diciendo, no, mira, Joel dice que tienes que ayunar. Porque tú ayunando, hermano, vas a tumbar muros.
de demonios. Aleluya. Tú ayunando vas a sobresalir. Todo. La reina Esther, sabiendo esto, la reina Esther, ¿qué hizo, mis hermanos? Cuando vio que aquel pueblo estaba en peligro, el hermano tiene que ir a trabajar, hermano, no piensa nada, va a trabajar y se tiene que ir. Dios lo bendiga, hermano. Dios le dé fortaleza. Nos miramos el domingo. Nos da licencia. Pues mis hermanos, como les iba diciendo, la reina Esther sabía que había poder en el ayuno. Amén, aleluya, gloria a Dios. Cuando ella miró que la vida de todos los judíos estaban prestos para ser muertos, niños, mujeres, viudas de todo judío iba a ser exterminado. ¿Qué hizo la reina Esther? Los puso en ayuno Amén. y oración. Yes. Y Dios los escuchó, mis hermanos. Y aquel género de demonio fue alejado de ellos. Así nosotros, mis hermanos, tenemos que entender que tenemos que ayunar, que nosotros nos convertamos a Él, pero completamente. Completamente. Porque muchos nos queremos convertir a Dios, pero decimos, ay, esos taquitos, mamá. Ay, esos chicharrones. Hermano, yo creo que sí me quedo. Yo creo que mejor no voy a la iglesia. Todos iban a ayudar a los hermanos. Aquí me quedo con más chicharrones con usted. Ay, esas tortas ahogadas. Ay, Dios. Hermano, de veras que me las va a disparar. Sí, ya te dije, pero no quiero ir a la iglesia ahora. Van a ayudar. ¿Qué vas a hacer allá? Tienes razón. Ok, yo me disparo los refrescos. Ok. Ya están, casi se ahorcan. ¿Sí me entienden? No vinieron a Dios. No entregaron sus maletas completamente al Señor. No le entregaron al estómago. Ahora, ¿es bíblico lo que está diciendo el pastor Pedro? Es bíblico. ¿Por qué? Acuérdense de este que era Jacob y Esaú. Que Jacob, Esaú va y él era cazador, iba y cazaba animalitos para comer, para traer a la casa. Este se queda cocinando unas lentejitas, dice la palabra de Dios. Se queda cocinando unas lentejitas ahí, Jacob. Jehová vive para siempre. Ellos no conocían a otro Dios, más que el Dios verdadero. Pues hizo aquellas lentejitas. Viene aquel con una hambre que le da el aroma y va con su hermano. Y le dice que le diera de su guiso. ¿Y qué le dice a aquel Jacob? No. Te voy a dar. No, dame, que mira que vengo cansado. Sí, pero no te voy a dar mío. A menos que tú me des tu primogenitura, yo te doy el guiso. ¿A mí para qué me sirve la primogenitura? Dame ese guiso. Toma, agarra la primogenitura. ¿De qué estoy hablando? En aquel tiempo, cuando el primer varón nacía, ese varón traía todas las bendiciones. El padre lo bendecía primeramente, le seguía la mayoría de las bendiciones. Esaú, no lo tomó en cuenta. Como diciendo, ¿para qué quiero la bendición de Dios? Hombre, si soy cazador, yo esto, yo aquello, y tengo mujeres. No faltaba que dijera tururú. Es todo lo que le faltaba. O sea, ¿sí o no? O sea, soy feo, pero es la verdad. Es la verdad, mi amor. Pero resulta que Jacob, ok, se lo da. Y él recibe las bendiciones. Ahora, por un plato de lentejas. Y así muchos, por un plato de camarones, por las tortas ahogadas, por el chile en molcajete, por los chilaquiles, por las quesadillas, por los chicharrones, hermano Vicente. Perdieron la bendición del ayuno. Por un borrotote. Perdieron la bendición del ayuno. Perdieron la bendición del ayuno. ¿Y quién trae la bendición del ayuno? Te vas a la Biblia, mi hermano. No hay demonio que te lo sostenga. No hay demonio que pueda con el ayuno. Porque Jesús lo dijo. Y yo me creo 100%. Así que cuando yo les diga, varones, vamos a ayunar, hay que hacerlo. Mira, mi cuñado está enfermo, está en diálisis, como lo saben.
Y oye, ¿cómo vamos a ayunar? Yo quiero ayunar. Digo, no, tú no puedes. No, que yo quiero. No puedes ahorita. ¿Ves? Y puedes hacer el ayuno de Daniel. La gente que está enferma puede hacer el ayuno de Daniel. Mis hermanos, hay poder cuando lo obedecemos a Dios. Claro que al ayunar, mis hermanos, hay que seguir comportándonos bien. Una vez Dios me dijo a mí, dice, hace años, me dice, cuando ayunes, compórtate igual cuando yo no ayuno. Compórtate igual. ¿Sí entienden, mis hermanos? Es muy importante, como dice Joel 2:12. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. O sea, en pocas palabras, que la comida no te retire de mí. Hay muchos que la comida los ha retirado de Dios. Oh, los ha retirado. Muchos dicen, porque pastor, no voy a ir a la iglesia porque ¿sabe qué? Voy a ir a comer. Así le hablan a varios pastores. Pero ahora, mis hermanos, yo también. Yo lo hice. Ni modo. Yo llegué a hacerlo. En mi ignorancia llegué. Ay, mija, ¿sabes qué? No quiero, es que vamos a ir acá. Y ahorita casi nos ahorcábamos. Que casi nos ahorquemos y vamos al infierno. ¿Eh? En vez de ir a la iglesia, estábamos allá, trague. Llegué a hacerlo. Pero ahora, ya jamás, mi hermano, jamás. Ahora lo que quiero yo, y hermano, hay que confesar la verdad. Somos imperfectos, pero hay que esforzarnos. ¿Saben qué? No más. Ahora, que se quede la comida ahí, que se quede, no yo. Primero mi Dios. Dice un varón de Dios llamado Benny Hinn, que estaba en ayuno y oración. Y sintiendo aquel poder. Y de repente dice que mira una pizza. Y una visión, una pizzotota. Y me miraba la pizza. Y tuvo que luchar, dice, tuvo que luchar para no dejar el ayuno y se comerse la pizza. Ahí platica él en un libro que estaba leyendo de él. ¿Sí me entienden? Bueno, mi hermano, en otra ocasión, platicó un testimonio, un varón, ¿verdad? Que dice que un amigo de Gigi Ávila, ¿verdad? Que sabemos que Gigi Ávila está con el seno del Señor, le dice, va y le dice este amigo a Gigi Ávila, eran amigos, ¿verdad? Dice, ¿sabe qué, hermano Gigi Ávila? Le quiero decir algo. Y Gigi Ávila dice, sí, hermano, dígame. Una visión, dice. ¿Y qué visión tuvo, hermano? Y Ávila se emocionaba porque pues, Ávila era un varón de Dios, que todo. A ese hombre no le hablaban de Dios y olvídate, te esponjaba para bien. Pues resulta, mis hermanos, que le dicen, dice que vio una visión, mira un caso grande, un caso totototote, dice. Y miré a la iglesia, dice, muchos de la iglesia, haciéndole así al caso. ¿Qué significa, y hermano Gigi Ávila? Hermano Gigi Ávila es que para muchos la comida es su Dios. Y Dios le habló a Gigi Ávila y le dijo, Dios le habló a Gigi Ávila y dice, hijo, la gente ve la comida como su Dios y se están alejando de mí. Y aunque me duele, hermano, pues fíjese bien. Entonces, hay que comer, sí, pero hay tiempo para comer, tiempo para reír, tiempo para llorar. Como dice el libro de los Eclesiastes, hay tiempo para todo. ¿Sí me entienden, mis hermanos? Amén, aleluya. Por ejemplo, estamos aquí en la iglesia, acabamos de echar una comidita. Los camarones, como dice mi esposa, mis hermanos. Entonces, acuérdense, es muy importante el ayuno. Si tú estás enfermo, hermano, me estás viendo por internet, y dices, pues yo no puedo ayunar, pero yo quiero. Dios está viendo tu corazón. Bueno, hermano, haz el ayuno de Daniel. Si no sabes cómo hacer el ayuno de Daniel, fíjate aquí abajo del video, ahí está el email. Mándanos un email. Yo te mandaré un estudio de cómo ayunar el ayuno de Daniel, qué comer y qué no comer.
¿Tienes escapatoria? No tienes. Puedes ayudar. Dios acepta ayuda, Daniel. Ahora, mis hermanos, vámonos al último capítulo. Y vamos a, perdón, al último capítulo del libro de los Gálatas. Galatians. Gálatas 2:20. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Aleluya, mis hermanos. Yes. Los que nos están viendo ahorita, no se enojen conmigo, pero es la verdad. Más bien, agarren la predicación y empiecen a ayudar, a someterse. Fíjense que les está estorbando que no sienten esa presencia fuerte. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, Jesús, ¿verdad?, murió y germinó por nosotros, murió por nosotros. Ahora Pablo también muere en sus actos, muere todos sus actos de él, muere el acto de violencia que tenía cuando perseguía a la iglesia, muere el acto de envidia y de celo inmundo que tenía. Ahora Pablo reconoce que mueren las semillas de los malos frutos que él tenía, porque ahora Jesús vivía en él. Ahora Pablo estaba preparado espiritualmente para sentir un poder enorme, tanto que dice la Biblia que fue arrebatado al tercer cielo. ¿Cuánto dicen? Gloria a Dios. Todos mis hermanos, hasta aquí con la predicación. Dios me los bendiga y vamos a